En el supermercado, mi nuera le dijo al empleado: «Esa señora mayor es la muchacha. No hables con ella». Mi hijo y mi nieto soltaron la carcajada. No tenían ni idea de que yo era el dueño de la tienda. Ese mismo día cancelé la herencia. Me alegra tenerte aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad la estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado lo que viví. Debí haberme dado cuenta de que algo andaba mal cuando Meadow insistió en acompañarnos a hacer las compras. Mi nuera casi nunca hace algo si no le conviene, pero ahí estaba, perfectamente arreglada a las 10 de la mañana, con el cabello rubio recogido en un moño elegante y su bolso de marca bien agarrado entre sus manos cuidadas. «Vámonos, abuela Bessie», gritó mi nieto Hood desde el asiento trasero de la camioneta de Blan. «Vamos por un helado después del súper». A mis 70 años, todavía me daba gusto que Hood me incluyera en sus planes. Ya casi nadie lo hace. Me subí al asiento de atrás junto a él, la artritis no me deja moverme tan rápido como quisiera. Meadow me echó una mirada de esas que apenas disimulan el fastidio. «Trata de no hacernos pasar vergüenzas ahí adentro», murmuró apenas, lo suficientemente fuerte para que yo lo oyera, pero no tanto como para que Blan, mi hijo, se enterara desde el asiento del chofer. No dije nada. Con los años aprendí que contestar las indirectas de Meadow solo hace que todo se ponga peor. Blan siempre terminaba poniéndose de su lado, y yo me sentía todavía más chiquita. El supermercado estaba lleno, considerando que era martes por la mañana. Había familias con niños, parejas mayores moviéndose con calma por los pasillos y gente que salía del trabajo, comprando lo más rápido que podía. Llevo más de 30 años viniendo al mercado Morrison, desde mucho antes de que Meadow siquiera conociera a mi hijo. Esos pasillos conocidos y las caras de siempre solían darme consuelo. Recorrimos la tienda con Meadow al frente, dirigiendo como si fuera comandante en una operación. Traía su lista, y que Dios ayudara a quien se atreviera a salirse de ella. Hood se mantenía cerca de su mamá. De vez en cuando me volteaba a ver, y yo quería pensar que era con cariño, aunque también podía ser puro compromiso. Cuando llegamos a la caja, sentí esa opresión familiar en el pecho. El muchacho que nos atendió tendría unos 20 y tantos. Tenía una mirada amable y una sonrisa sincera. Empezó a escanear los productos y, al verme, me sonrió calurosamente. «Buenos días, señora. ¿Cómo está hoy?». Antes de que pudiera decirle algo, Meadow se atravesó con una voz seca, tajante. «Esa señora es la sirvienta. No le hables». Las palabras me pegaron como si me hubieran dado un golpe. Se me fue el aire y sentí que las mejillas me ardían. La expresión del cajero cambió al instante. La confusión reemplazó su actitud amable. Nos miró a las dos, incómodo por lo que acababa de escuchar. Pero lo peor no fue lo que dijo Meadow, fue lo que pasó después. Blan, mi propio hijo, el niño al que crié, por el que me partí el lomo, soltó una carcajada. Y no fue una risita nerviosa, no, fue una carcajada fuerte, cruel. Fue una risa completa, fuerte, como si lo que Meadow había dicho fuera lo más chistoso que había escuchado en toda la semana. Hood se unió, con esa vocecita de niño de 12 años, como si no entendiera el daño que estaban haciendo. Sí, la abuela, como nuestra sirvienta, dijo entre carcajadas, repitiendo claramente algo que ya había escuchado en su casa. Me quedé congelada, parada ahí, apretando el asa de mi viejo bolso con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. El rostro del cajero cambió de confusión a algo que se parecía mucho a la lástima, y de alguna forma, eso fue aún peor. Dejó de mirarme por completo. Ya no me hablaba. Todas sus palabras eran para Meadow, tratándome como si de verdad no existiera. ¿Bolsa de papel o de plástico?, le preguntó a Meadow con la voz mucho más fría que antes. Plástico, respondió ella, toda orgullosa, como si acabara de ganar algo. Me di cuenta de que ya varios clientes que estaban en la fila nos estaban mirando. Algunos con incomodidad, otros con una sonrisa burlona, disfrutando el chisme familiar. Yo solo quería que me tragara la tierra, desaparecer, no volver a ver a nadie jamás. Pero lo peor no fue el momento tan humillante en público. Lo que más dolió fue darme cuenta de que así me veía mi propia familia. No como mamá. No como abuela. Ni siquiera como una persona que merece el mínimo respeto. Yo era la ayuda. Alguien que se maneja, se controla,
y hasta se usa de burla para entretenerse. Cuando salimos del súper, Meadow iba tomada del brazo de Blan, platicando como si nada, muy animada sobre lo que pensaban cenar esa noche. Hood se adelantó caminando, ya se le había olvidado todo. Y yo iba detrás, como la sirvienta que decían que era, cargando sus bolsas, y mi vergüenza. El camino a casa fue eterno. Ellos iban hablando de sus planes para el fin de semana, Meadow quería irse a un spa, y Blan planeaba jugar golf. Yo, en silencio, en el asiento trasero, tragándome el coraje, todavía tratando de entender lo que acababa de pasar. Nadie mencionó el helado que le prometieron a Hood. Nadie me preguntó si estaba bien. Al llegar a casa, cargué las bolsas hasta la cocina mientras ellos se iban cada quien a sus cosas. Guardé todo de manera automática, sin pensar, con la cabeza hecha un lío y el corazón apachurrado. Esta era mi vida. En esto me había convertido. Pero mientras estaba sola en esa cocina, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Muy en lo profundo, una vocecita me preguntó, ¿de verdad merezco vivir así? El silencio de mi cuartito esa noche se sentía más pesado de lo normal. Me senté en la orilla de la cama, todavía con la misma ropa del desastre en el supermercado, sin ganas siquiera de cambiarme. Los recuerdos del mercado Morrison se repetían una y otra vez como disco rayado, esa anciana es la criada. Cada vez que recordaba esas palabras, dolían más. Pero no fue solo la crueldad de Meadow lo que me lastimó tanto. Fue la risa de Blan. Mi hijo. El bebé que arrullé en mis brazos, el niño por el que trabajé 3 turnos seguidos cuando su papá nos abandonó. Él fue quien más me hirió. Miré alrededor de mi cuarto, y lo vi de verdad por primera vez en meses. Era el más chiquito de toda la casa. Apenas cabía la cama matrimonial y una cómoda. Cuando Meadow se mudó con nosotros hace 5 años, fue ella quien me sugirió que me cambiara a ese cuarto, para que ellos pudieran tener la recámara principal. Tiene más sentido, me dijo, con esa sonrisita suya que nunca le llegaba a los ojos. Necesitamos más espacio para nuestras cosas. Yo acepté. Claro que acepté. Siempre acepto. Porque es más fácil que discutir. Es más fácil que me digan que soy problemática, o malagradecida. Después de todo, me estaban dejando vivir en su casa, ¿no? O al menos, así era como Meadow siempre lo hacía ver. Aunque yo ya vivía ahí desde hacía 15 años, mucho antes de que ella siquiera cruzara esa puerta. Miré mi reflejo en el espejo chiquito que tenía frente a la cama, y vi a una mujer que apenas reconocí. ¿Cuándo me hice tan chiquita? ¿En qué momento empecé a encogerme por dentro, a pedir perdón por existir en mi propia casa? Mi pelo canoso seguía recogido en el mismo chongo práctico de siempre. Mi ropa, limpia pero vieja, era de esas que uno usa porque duran, no por bonitas. Me veía justo como Meadow me llamó esa mañana, la sirvienta. Pero no siempre fui así. Cerré los ojos y traté de recordar quién era antes de que Frank se fuera, antes de que Blan creciera y se casara, antes de que aprendiera a volverme invisible para evitar pleitos. Yo tenía mi propio negocio de comida. Un servicio de banquetes pequeño, desde esta misma cocina. Nada lujoso, solo comida casera para familias y eventos locales. Pero era mío. Y era buena. La gente me pedía especialmente a mí por mi carne asada, y ni se diga del pastel de manzana. Tenía clientes fijos que me reservaban con meses de anticipación para sus reuniones. Pero luego Meadow llegó y decidió que mi negocio era una vergüenza, que no era apropiado para alguien de mi edad. Convenció a Blan de que ya era hora de que me retirara, que tener extraños entrando y saliendo de la casa era un riesgo. Y poco a poco, fue encontrando excusas para que yo no pudiera seguir trabajando, que si mucho desorden en la cocina, que si el ruido, que si interrumpía su rutina. 1 año después de que se mudó, ya no tenía negocio, y con eso, también se fue mi independencia, y mi sentido de propósito. Me convertí en lo que ella quería, la niñera, la señora que hace la limpieza y cocina, a cambio de un techo y comida. Pero esa noche, sentada en la oscuridad de mi cuartito, algo dentro de mí despertó. Algo que casi se me había olvidado entre la rutina de cocinar, limpiar y hacerme a un lado. Me levanté y fui al closet. Moví los abrigos viejos, los vestidos que ya ni usaba. Ahí, al fondo, bien escondida, estaba una caja fuerte que había instalado hace años.
Me temblaban un poco las manos cuando metí la combinación, los números marcaban la fecha en que Frank nos dejó. Para muchos, usar esa fecha sería doloroso. Para mí, era un recordatorio de que había sobrevivido. Dentro de la caja había documentos que ni Meadow ni Blan sabían que existían, estados de cuenta, registros de inversiones, escrituras de propiedades. Después de que Frank se fue, prometí no volver a quedarme sin nada. Cada peso que pude ahorrar con mi negocio de comida, cada pequeña herencia de familiares lejanos, cada inversión que hice con cuidado, ahí estaba, guardado y creciendo con los años. Saqué los estados de cuenta más recientes y los revisé bajo la luz de mi lámpara. En todo ese tiempo, mis inversiones habían crecido mucho más de lo que imaginaba. Soy dueña de 3 propiedades en renta en el centro. Tengo una cartera de inversiones diversificada. Y sí, soy dueña del 40% del mercado Morrison. El mismo lugar donde hoy me hicieron sentir como si no valiera nada. El dueño anterior, Don Bill Morrison, había sido uno de mis clientes del negocio de comida. Cuando quiso ampliar el mercado pero le faltaba lana, fui yo quien le metió el capital. Eso sí, todo bien hecho, legal y por escrito. A cambio, me ofreció asociarme con él. Yo acepté. Nunca le conté a Blan ni a Meadow. ¿Para qué? Solo hubieran buscado cómo meterse, cómo controlar, cómo decidir por mí sobre mi dinero y mis relaciones de negocios. Muy pronto, después de que Meadow se mudó, entendí que cualquier muestra de independencia o seguridad financiera la hacía sentir amenazada. La ponía nerviosa. Recuerdo que una vez mencioné que tenía algo de ahorros, y de inmediato empezó con que si podía ayudarles con el coche, con la colegiatura, con gastos inesperados. Cuando se enteró de una casita que rentaba, me empezó a dar indirectas de que sería mejor venderla y meter el dinero al fondo universitario de Hood. Así que dejé de decir nada. Les dejé creer que dependía por completo de ellos, que no tenía a dónde ir, que no tenía nada. Eso ayudó a mantener la paz, aunque me costara la dignidad. Pero esta noche, con todos estos documentos frente a mí, me di cuenta de que no solo había sacrificado mi dignidad. Me había sacrificado a mí misma. La mujer que había levantado ese pequeño imperio de rentas e inversiones no era una cualquiera. No era débil, ni tonta. Era lista, trabajadora, con visión. Era alguien que merecía respeto. No alguien a quien su familia podía mirar por encima del hombro y llamarle la sirvienta. Guardé con cuidado los papeles en la caja fuerte. Pero no la cerré del todo. Mañana haré algunas llamadas. Iré a oficinas a las que no he ido en años. Mañana empiezo a recordar quién soy en realidad, debajo de todo lo que me he tragado para complacerlos. Me puse el camisón y me preparé para dormir. Volví a ver mi reflejo en el espejo, pero esta vez no vi a una víctima. Vi a una mujer que por años había actuado un papel que no le correspondía, pero toda actuación tiene que terminar algún día. 3 días después del incidente en el supermercado, regresaba de mi caminata de la tarde cuando oí voces en la sala. La puerta principal estaba entreabierta y la risa chillona de Meadow llenaba la casa. Otra vez estaba recibiendo visitas, lo que significaba que yo tenía que estar al pendiente por si se ofrecía algo. Ya me iba a subir a mi cuarto cuando escuché que dijeron mi nombre. Algo en el tono me hizo detenerme en seco, una mano agarrada al barandal. La neta, ya no sé cuánto tiempo más voy a poder aguantarla aquí, decía Meadow con ese tono que usaba cuando se sentía lista e ingeniosa. Anda por la casa como alma en pena. Siempre estorbando. ¿No podrías, no sé, meterla a un asilo? La que lo dijo fue otra voz, una que no reconocí. Seguramente una de esas nuevas amigas de Meadow del club de lectura. Otra señora bien, opinando sobre mi vida sin conocerme. La risa de Meadow era aguda, de esas que ya traen veneno. Ay, créeme, ya lo investigué todo. Decía, como si hablara de una compra cualquiera. Pero Blan se pone todo sentimental cada vez que saco el tema. Sale con su, no podemos abandonar a mi pobre y viejita madre. Su voz sonaba falsa, empalagosa. Lo que él no entiende, siguió ella, es que la que nos está abandonando es ella, con esa carga que representa. Sentí que se me doblaban las piernas. Me recargué contra la pared, sin hacer ruido, escondida pero lo bastante cerca para escuchar hasta el último veneno que salía de su boca. Además, continuó Meadow, estamos esperando a que se aclare bien lo de la herencia.
Si me entiendes, ¿no? Blan cree que quizá tenga algo guardado. Ahorros, una póliza de seguro de vida o algo así. Sería una tontería sacarla de aquí antes de saber exactamente con qué estamos tratando. Otra voz se metió a la conversación. Era Sandra, una de esas amigas de Meadow del club de lectura. La había visto varias veces en comidas familiares. ¿Y cuánto más podrá durar? ¿En serio? ¿Cuántos años tiene? ¿70? Pero parece de 80. Ese es el problema, suspiró Meadow con dramatismo. Está más sana de lo que aparenta. Por lo que sabemos, podría vivir otros 10 años. Y mientras tanto, ¿quién está aquí atrapada haciéndola de niñera de alguien que no aporta nada a esta casa? Yo. Esa crueldad tan tranquila, tan casual, me dejó sin aire. Sabía que Meadow no me quería, pero escucharla hablar de mi muerte como si fuera una simple transacción, eso fue otra cosa. No estaba lista para eso. ¿Y qué hace ella todo el día?, preguntó Sandra. Pues mira, se mantiene ocupada, dijo Meadow con una risa amarga. Cocina, limpia, cuida a Hood cuando se nos ofrece. Trabajo gratis, ya sabes. Tiene sus ventajas, pero sinceramente, ahorita pesan más las desventajas. Oí pasos. Alguien se dirigía hacia la cocina. Corrí escaleras arriba lo más callada que pude, con el corazón latiéndome tan fuerte que juraba que lo iban a escuchar desde abajo. Ya en mi cuarto, me dejé caer en la cama, tratando de digerir lo que acababa de escuchar. No esperaban que viviera una vida plena y feliz, rodeada de cariño. Esperaban que me muriera. Y no por tristeza ni por compasión. No. Porque querían quedarse con lo que ellos creían que podría dejarles. Y Blan, mi hijo. Él sabía. Probablemente ya había tenido esa misma conversación en otras ocasiones. Ese hombre al que crié con tanto amor, al que protegí cuando su padre nos dejó, hablaba de mi muerte como si fuera una inversión esperando rendir frutos. Lo peor no era eso. Lo peor era lo equivocados que estaban de mí. No sabían nada de mi situación financiera. No entendían lo que de verdad aportaba a esta casa. Y definitivamente no sabían quién era yo. Me veían como una carga, como una sombra, como un mueble viejo que estorba mientras la vida sigue. No tenían idea de que la viejita, de la que tanto querían deshacerse, tenía el poder de cambiarles la vida, con una sola llamada. Esa noche, ya que se fueron las amigas de Meadow y la casa volvió a su rutina de siempre, preparé la cena como de costumbre. Blan cenó sin despegar los ojos del teléfono. Meadow nada más picoteó el plato mientras scrolleaba en su celular. Y Hood se tragó la comida en 3 minutos y se fue directo a jugar videojuegos. Este pollo está medio seco, comentó Meadow, sin siquiera voltearme a ver. Quizá la próxima vez usas menos condimentos, dijo Meadow, sin mirarme. Asentí en silencio. Aunque el pollo estaba jugoso y perfectamente sazonado, como siempre lo había hecho desde hace décadas, sabía que ese comentario no era por la comida. Era solo otra manera de hacerme saber quién mandaba, de dejar claro cuál era mi lugar en su casa. Mientras recogía los platos, los oí platicar sobre sus planes para el fin de semana. Meadow iba a una cata de vinos con sus amigas, Blan saldría a pescar. ¿Y Hood? Pues claro, se quedaría conmigo, lo que significaba que otra vez pasaría mis días cuidando a una niña de 12 años mientras ellos disfrutaban de su libertad. Mamá, dijo Blan de pronto, la primera vez que me dirigía la palabra en toda la noche, Meadow y yo hemos estado pensando en pintar la casa esta primavera. Necesitamos que vayas recogiendo tus cosas del cuarto para que puedan entrar los pintores. No era una pregunta. Era una orden, disfrazada de aviso. Claro, contesté en automático. Lo que necesiten. Meadow sonrió, muy satisfecha, como si acabara de ganar un premio por mi obediencia. No te va a llevar más de 1 o 2 días. Mientras tanto puedes dormir en el sillón del sótano, dijo, sin darle importancia. Ese sofá era viejo, incómodo, y tenía un resorte salido que se te clavaba en la espalda. Ellos lo sabían perfectamente. Pero eso era lo de menos, lo que importaba era recordarme, una vez más, que mi comodidad no valía nada. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina, sentada frente a los platos limpios que acababa de guardar. Durante años me repetí que la familia lo era todo, que valía la pena cualquier sacrificio,
que amar significaba aguantar lo que fuera, sin quejarse. Pero lo que escuché hoy no fue amor. Ni siquiera fue respeto básico. Fue desprecio. Pensé en mis inversiones, en las propiedades que tenía a mi nombre, en mi parte del mercado Morrison, justo donde me habían hecho pasar vergüenza. Pensé en mis cuentas bancarias, en todo lo que había guardado y crecido en secreto durante tantos años. Y me pregunté, ¿por qué seguía escondiéndome? Tal vez ya era hora de levantar la cabeza. De recordarle a todos y sobre todo a mí misma quién era realmente Bessie, debajo de toda esta rutina, de todo este silencio. Tal vez ya era hora de recuperar mi lugar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no sentía desde hace años. Mientras Meadow y Blan seguían dormidos, y Hood se preparaba para ir a la escuela, salí de la casa sin hacer ruido. Caminé 6 cuadras hasta el centro. Mi primera parada, el mercado Morrison. Caminar por esos pasillos conocidos se sentía diferente ahora. Ya no sentía vergüenza por lo de la otra vez. Lo que sentía era algo totalmente distinto. Esta tienda era mía también. Cada estante, cada trabajador, cada venta, existía en parte gracias a mí, a mi fe y a la inversión que le hice a Bill Morrison hace tantos años. Lo encontré en su oficina, detrás del mostrador de servicio al cliente, encorvado sobre un montón de papeles. Ya se le notaban los años, pero su sonrisa fue cálida, de esas que vienen del corazón. Bessie, ¿qué haces por acá tan temprano? Me senté frente a su escritorio, más cómoda que en meses. Quiero hablar contigo sobre nuestra sociedad, le dije. Hace tiempo que no tocamos temas de negocios, Bill. Su expresión cambió. Se puso más serio. ¿Todo bien? Te oyes diferente. Creo que ya va siendo hora de que empiece a tomar un papel más activo en el negocio, dije con cuidado. He estado demasiado tiempo al margen. Bill se recargó en su silla, viéndome con interés. ¿Y qué tipo de papel activo tienes en mente? Me gustaría revisar nuestras políticas de personal, especialmente en lo que tiene que ver con la capacitación en servicio al cliente. Y también creo que ya es momento de tener una oficina aquí, para poder supervisar más de cerca las operaciones del día a día. Pasamos la siguiente hora revisando las finanzas, hablando de cambios en el funcionamiento del mercado y organizando mi transición de socia silenciosa a socia activa. Bill se mostró entusiasmado con la idea, incluso admitió que había estado esperando a que yo quisiera involucrarme más, ahora que él ya se acercaba a la edad del retiro. Hay otra cosa, dije casi al final de la reunión. Es probable que necesite hacer algunos cambios en mi testamento, y también en los planes de sucesión del negocio. ¿Conoces algún abogado que se especialice en ese tipo de temas? Bill frunció el ceño un poco y luego asintió, entendiendo de inmediato lo que estaba diciendo entre líneas. Me conocía lo suficiente para captar lo no dicho. Sarah Mitchell dijo. Ella se ha encargado de todo lo legal en mi familia. Es muy profesional, discreta y no se mete en los dramas familiares. Mi siguiente parada fue su oficina. Sarah Mitchell resultó ser una mujer aguda, de unos 50 y tantos, que me escuchó con atención y sin interrumpirme mientras le contaba todo, la situación en casa, mis finanzas, lo que había pasado últimamente. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos antes de hablar. ¿Desde hace cuánto tu familia te trata así?, preguntó, con tono serio. La verdad, ha ido empeorando los últimos 5 años, desde que mi nuera se mudó con nosotros. Pero también creo que yo lo he permitido. Nunca puse límites ni me defendí. Sarah asintió, pensativa. Lo que describe suena a abuso financiero, dijo, aunque ellos no lo vean así o no se den cuenta de la magnitud. Pero el hecho de que estén tomando decisiones sobre tu dinero, tu casa y tu futuro sin tomar en cuenta tu opinión, eso es muy grave. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Vamos empezando con tu testamento actual. ¿Quiénes son tus beneficiarios? Blan, mi hijo, es el principal. Tengo un pequeño legado para mi nieto, Hood, y algunas donaciones a organizaciones benéficas. ¿Y quieres cambiar eso? Respiré profundo antes de responder. Quiero sacar a Blan por completo. Quiero crear un fideicomiso para Hood, al que pueda acceder hasta que cumpla 25 años, siempre y cuando nuestra relación esté basada en respeto y no solo en la obligación. Y también quiero aumentar considerablemente mis donaciones a causas que realmente me importan. Sarah siguió tomando nota,
con una expresión tranquila pero determinada. ¿Y tus intereses comerciales? Quiero mantener el control mientras viva. Pero estoy considerando distintas opciones para después. Tal vez convertirlo en propiedad de los empleados, tal vez venderle mi parte a Bill, o quizá otra cosa completamente distinta. Lo que no quiero es que mi hijo y su esposa terminen apoderándose de negocios que no entienden y que ni siquiera ayudaron a construir. Pasamos un par de horas revisando opciones, hablando de estructuras fiduciarias y planeando una reestructuración completa de mi patrimonio. Sara me explicó que todos los cambios que yo quería llevar a cabo tomarían varias semanas en concretarse, pero que podíamos empezar el papeleo desde ese mismo día. Hay una cosa más, le dije mientras me ponía de pie para irme. Quiero que todo esto se maneje con total discreción. Mi familia no puede enterarse de nada hasta que todo esté firmado y cerrado. Por supuesto, respondió. El privilegio abogado-cliente protege toda la información entre nosotras. Pero, Bessie, ¿puedo darte un consejo como mujer, no como abogada? Asentí. No dejes que el miedo a cómo van a reaccionar te impida protegerte. Tienes todo el derecho de cambiar de opinión sobre a quien le dejas lo que con tanto esfuerzo construiste. Especialmente si esas personas te maltratan. Tu dinero es tuyo. Nadie más tiene por qué decidir sobre él. Regresé caminando a casa sintiéndome más ligera que en años. Por primera vez desde que Meadow llegó a meterse en mi vida, yo estaba haciendo algo. No solo aguantando. Estaba recordando que tenía opciones, que no tenía que aceptar el trato que me dieran sin chistar. Cuando entré a la casa, Meadow estaba en la cocina, preparándose uno de esos licuados que toma cada mañana. Me miró con fastidio. ¿Dónde estabas? Necesitaba que cuidaras a Jude en la mañana y tú nada más desapareces. Tuve que salir a hacer unos pendientes, contesté con calma. Cosas de negocios. Me frunció el ceño, confundida. ¿Negocios? ¿Qué clase de negocios? Asuntos personales, dije, mientras me movía para empezar a preparar la comida. Meadow frunció todavía más el entrecejo. ¿Asuntos personales? Si tú ni tienes nada que hacer. Seguí cortando las verduras sin contestarle. Por primera vez, su insistencia no me molestó. Al contrario, me dio risa. Estaba tan convencida de que sabía todo sobre mi vida. Tan segura de que no era más que una viejita sin dinero ni opciones. Bessie dijo, con un tono de advertencia. Te hice una pregunta. La miré directo a los ojos, como no lo hacía desde hacía años. Tenía asuntos personales que atender. Algo en mi tono la sacó de balance. Dio un paso hacia atrás, olvidando su batido. Bueno, dijo después de un momento, con evidente incomodidad. Pues la próxima vez, avisa a dónde vas. Nos preocupamos si nada más desapareces. Por poco me echo a reír. La misma mujer que la tarde anterior hablaba de mi muerte como si fuera una inversión mal calculada, ahora resultaba que se preocupaba por mí. Lo tomaré en cuenta, dije, regresando a mis verduras. Mientras preparaba el almuerzo, pensé en los documentos que Sara ya estaría redactando, en la oficina que pronto ocuparía en Morrison's Market, y en todos los cambios que venían en camino. Meadow y Blan no tenían ni idea de que el mundo que tan cómodamente habían construido estaba a punto de desmoronarse. Pero yo sí. Y por primera vez en muchos años, me sentía emocionada por lo que venía. Habían pasado ya 2 semanas desde mis visitas con Bill y con Sara, y por fin estaban listos los documentos legales. Esos días los pasé observando a mi familia con otros ojos. Vi su crueldad disfrazada de rutina, sus suposiciones cómodas, su trato condescendiente, como si yo no fuera más que parte del mobiliario. Y todo lo noté con un desapego que me sorprendió a mí misma. Cada comentario despectivo, cada orden disfrazada de favor, cada vez que me trataban como si fuera la sirvienta, solo me daba más fuerza. Esa mañana tenía algo distinto. Se sentía pesada. Como el aire justo antes de una tormenta. Preparé el desayuno como siempre, lo puse en la mesa sin decir nada, y me senté a mirar cómo comían sin siquiera voltear a verme. Blan, clavado en su celular. Meadow, diciendo en voz alta lo que iba a hacer en el día. Jude, comiendo a toda prisa para alcanzar el camión de la escuela. Nada fuera de lo normal, en apariencia. A las 10 en punto, tocaron la puerta.
Meadow levantó la vista de su revista con cara de molestia. ¿Estás esperando a alguien?, me preguntó, con ese tono que usaba cuando quería hacerme sentir culpable por algo que ni le concernía. Yo abro, respondí tranquila, alisándome el delantal. En el porche estaba Sarah Mitchell, seria y profesional, vestida con un traje azul marino impecable y un maletín de piel en la mano. Junto a ella había un hombre joven, desconocido para mí. Buenos días, señora Harrison, dijo Sarah, sonriendo ligeramente. Venimos a entregarle los documentos que acordamos. Meadow apareció detrás de mí casi al instante. Su curiosidad le ganó a su típico desdén por lo que yo hacía. ¿Quién es ella?, preguntó, sin molestarse en disimular. Ella es mi abogada, dije con calma, abriéndoles la puerta. Sarah Mitchell. Y creo que trae algo importante para mí. Sarah asintió, abrió el maletín y sacó un sobre grueso. Aquí están los documentos que solicitó. Todos en regla, firmados y archivados. Y él es James Morrison, hijo de Bill Morrison y el abogado encargado del papeleo para la transferencia de mi participación en el negocio. ¿Transferencia del negocio?, repitió Meadow, con la voz más aguda de lo normal. ¿Qué negocio? Tomé el sobre. Sentí el peso de todo lo que representaba, años de paciencia, décadas de inversiones, y toda una vida siendo subestimada. Creo que deberíamos sentarnos todos, dije, guiando a Sarah y a James hacia la sala. Blan salió de la cocina, atraído por el movimiento poco habitual en la casa. Miró a los abogados, al ambiente serio, al sobre en mis manos, y se sentó junto a Meadow en el sillón, con el ceño fruncido. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. Yo seguía de pie. El sobre aún sin abrir, pero con la decisión clara. Creo que ya es hora de que los dos sepan la verdad sobre la situación financiera de esta familia. Meadow entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? Hace 3 semanas me llamaste sirvienta enfrente de otras personas, le dije en voz baja, sin enojo, pero con firmeza. Te reíste cuando el cajero me trató con desprecio. Llevas años haciéndome sentir como una carga. Como si lo único que valiera de mí fuera el trabajo que hago en silencio, sin paga y sin queja. Mamá, empezó Blan, pero levanté la mano. No iba a permitir que me interrumpiera. Déjame terminar. La semana pasada te escuché, Meadow, hablando con tus amigas sobre mi muerte. Hablando de cuánto tiempo más tendrías que aguantarme y especulando sobre la mísera herencia que, según tú, podría dejar. La cara de Meadow se puso roja al instante. ¿Estabas escuchando a escondidas en mi propia casa? La interrumpí, sin cambiar el tono. Sí. Estaba escuchando. Y lo que oí me hizo ver que no tienes ni la menor idea de quién soy realmente. Abrí el sobre que me había dado Sarah y saqué el primer documento. Esta es la notificación formal de que los eliminé a los dos de mi testamento. Hood recibirá un fideicomiso cuando cumpla 25 años, siempre y cuando aprenda a tratarme con el respeto mínimo que se le debe a cualquier ser humano. Todo lo demás va a organizaciones benéficas. El color desapareció del rostro de Blan. Mamá, no estás hablando en serio. Somos familia. La familia no trata como tú me has tratado, dije firme, sin levantar la voz. Pero eso no es lo más importante que tienen que saber. James Morrison dio un paso al frente, abriendo su propio portafolio. ¿Quiere que proceda, señora Harrison? Asentí, sintiendo una calma extraña, una paz que venía de decir, por fin, mi verdad. Empieza por el mercado de Morrison. La señora Harrison posee el 40% de Morrison's Market, anunció James con tono neutral. Ha sido socia silenciosa durante 15 años, y desde ayer asumió un rol activo en la administración. La boca de Meadow se abrió como si se le hubiera salido el alma. Eso no puede ser. Ella no tiene dinero. También tiene participación mayoritaria en otras 3 tiendas de abarrotes del condado, continuó James sin inmutarse, además de 4 propiedades en renta en el centro y una empresa de administración que gestiona 12 edificios comerciales. El silencio que se hizo en la sala era brutal. Pude ver cómo sus caras intentaban procesar todo, cómo se caían, una por una, las ideas que tenían sobre mí. Años de asumir que yo era una carga. Años de tratarme como si no tuviera nada. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, murmuró Blan, casi sin voz. Sarah consultó sus papeles con calma.
Entre activos líquidos, propiedades e inversiones, una estimación conservadora, $47 millones. Meadows soltó un ruido como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se aferró al brazo del sofá y clavó sus uñas perfectamente cuidadas en la tela. ¿47 millones? Repitió, como si no pudiera creerlo. ¿Has tenido 47 millones todo este tiempo? No, los tuve, le corregí con firmeza. Lo construí. Paso a paso, inversión tras inversión. Mientras tú me tratabas como sirvienta. Mientras discutías mandarme al asilo más barato que pudieras encontrar. Mientras esperaban que me muriera para quedarse con lo poquito que pensaban que tenía. Blan se levantó bruscamente, fue hacia la ventana, visiblemente alterado. ¿Por qué no nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste pensar? ¿Pensar qué? Lo interrumpí. ¿Qué me estaban haciendo el favor de dejarme vivir aquí? ¿Qué tenía que estar agradecida por sus migajas de atención y por su cariño, cada vez más escaso? Te habríamos tratado diferente si lo hubiéramos sabido, dijo Meadow, casi suplicante. Exactamente, respondí con calma, mirándola directo a los ojos. Me habrían tratado diferente, por mi dinero, no porque soy una persona que merece respeto. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Sara se aclaró la garganta con ese profesionalismo tan suyo. Hay una cosa más. La señora Harrison también le compró esta casa a usted, señor Harrison. La hipoteca fue transferida a su empresa ayer. Tienes 30 días para buscar otro lugar donde vivir. La devastación en sus caras ahora era total. Blan se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. Meadow me veía como si acabara de mostrarle que no me conocía en absoluto, como si fuera otra persona por completo. No puedes hacer esto, susurró ella. Esta es nuestra casa, es la casa de Hood. Esta fue mi casa primero, respondí tranquila. Yo he vivido aquí 22 años. Tú llevas 5, y en ese tiempo has dejado muy claro que no soy bienvenida. Volví a guardar los papeles en el sobre. Me sentía más ligera con cada segundo que pasaba. Los abogados se encargarán de todo. Yo me voy a quedar en un hotel en el centro mientras se concretan mis otros planes. Me dirigí a las escaleras para empacar mis cosas, pero la voz quebrada de Blan me detuvo. Mamá, por favor, podemos arreglarlo. Podemos cambiar. Me quedé quieta al pie de la escalera, sin voltearme. Tengo 70 años, Blan. Ya no tengo tiempo para esperar a que aprendas a quererme como merezco. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi villa con vista al lago Cao, viendo cómo el sol de la mañana pintaba las montañas italianas de tonos dorados y rosados. El espresso en mi taza de porcelana era perfecto, preparado por Elena, mi ama de llaves, quien me trataba con esa clase de respeto natural que casi había olvidado que existía. La transición no fue inmediata. Después de dejar la casa de Blan y Meadow ese día, pasé 3 semanas en un hotel del centro mientras Sara y su equipo hacían una auditoría completa de mis activos. El resultado fue sorprendente. Incluso para mí. $50 millones. 50 años de inversiones inteligentes, negocios discretos y crecimiento constante. Una fortuna que jamás me había detenido a calcular del todo. Había subestimado mi propio éxito. Con la ayuda de Sara, vendí algunas propiedades, consolidé mis inversiones y organicé mis finanzas para vivir en el extranjero. Las tiendas de abarrotes se vendieron a mis empleados mediante un programa generoso de adquisición. Las propiedades en renta pasaron a una administradora con instrucciones claras, mantener los alquileres accesibles para familias trabajadoras. Me quedé solo con lo necesario para vivir tranquila, lejos de la gente que me hizo sentir menos durante tanto tiempo. Escoger Italia fue fácil. Siempre había soñado con conocer el mundo, pero esos sueños los fui posponiendo por cosas más urgentes. Ahora, con tiempo y dinero de sobra, por fin podía vivir la vida que había dejado en pausa durante décadas. La villa era perfecta. Nada ostentosa, pero con una elegancia sencilla. 3 recámaras, cada una con puertas francesas que daban a jardines que bajaban hacia el lago. Una biblioteca llena de libros que ahora sí podía leer. Una cocina donde cocinaba por gusto, no porque alguien me lo exigiera. Elena tocó con suavidad la puerta de la terraza, sosteniendo el teléfono inalámbrico. Señora Bessie, es una llamada de Estados Unidos.
Un muchacho llamado Hood. Mi nieto había estado llamando todas las semanas desde que me fui. Al principio estaba molesto, confundido, pero con el tiempo, su tono cambió. Nuestras conversaciones pasaron de ser reclamos y silencios incómodos, a preguntas, curiosidad, y poco a poco, algo parecido a la comprensión. Abuela, dijo, con esa voz que ya le estaba cambiando con la adolescencia. ¿Cómo estás? Estoy maravillosa, mi cielo. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas allá en casa? Hubo un silencio breve. Diferente. Mamá y papá se están divorciando. Mamá se mudó el mes pasado. No me sorprendió. Sin el espejismo de una gran herencia que los mantuviera unidos, su matrimonio no tenía base. Seguramente Meadow ya había encontrado a otra persona en quien enfocar sus juegos y manipulaciones. ¿Y tú estás bien?, le pregunté en voz baja. Creo que sí. Papá pregunta mucho por ti. Dice que quiere llamarte. ¿Y tú qué piensas de eso? Esta vez la pausa fue más larga. Creo que ya entendió que la regó feo, pero también creo que solo lo lamenta porque se enteró de todo tu dinero. Su honestidad me tocó más de lo que esperaba. A sus 13 años, Hood empezaba a mostrar una inteligencia emocional que ni Blan ni Meadow jamás demostraron. ¿Y tú qué onda?, le pregunté. ¿Te duele por el dinero, o por cómo nos tratamos? Lo siento, dijo, casi en un susurro. Me reí de ti ese día en la tienda. Sabía que estaba mal, pero quise quedar bien con mamá y papá, que pensaran que era chistoso. Fue una tontería. Se me hizo un nudo en la garganta. Gracias por decirlo, mi amor. No sabes cuánto significa para mí. Abuela, ¿crees que algún día podría ir a visitarte? No por el dinero ni nada, solo porque te extraño. Sonreí mirando el lago, tan tranquilo, con una pequeña lancha cruzando el reflejo del cielo de la mañana. Me encantaría. Pero solo cuando seas lo suficientemente grande para viajar solo, y solo si vienes por las razones correctas. Sí. Quiero ver dónde vives ahora. Papá me enseñó unas fotos en internet. Se ve bien bonito. Después de colgar, me quedé sentada en silencio, acompañada por mis pensamientos. Hood había sido lo único verdaderamente valioso que salió de mis años con Blan y Meadow. Era lo suficientemente joven para aprender, cambiar y ser mejor que sus papás. Tal vez, solo tal vez, todavía había esperanza. Quizá al menos una relación podría salvarse de entre los escombros. Blan había intentado llamarme un montón de veces, pero simplemente me negué a contestar. Los mensajes que le pasaba a Hood eran siempre lo mismo. Que lo sentía, que había cambiado, que quería arreglar todo. Pero yo ya había escuchado esas promesas antes. Usualmente cuando necesitaba algo. La diferencia esta vez era que su necesidad era más grande. Elena apareció de nuevo, ahora con una charola de plata que traía fruta fresca y el correo de la mañana. Entre las cartas, una me llamó la atención por la letra. La escritura de Meadow era inconfundible, con esos bucles exagerados. Estuve a punto de tirarla sin abrirla, pero la curiosidad me ganó. Dentro venían 3 páginas. Brincaban entre amenazas y súplicas. Que la ayudara con los gastos del divorcio. Que si no lo hacía no me dejaría ver a Hood. Que iba a cambiar si reconsideraba mi testamento. Me acusó de haber destruido su familia por puro rencor. Doblé la carta con calma y me la llevé a la chimenea de piedra en mi sala. Las llamas se la tragaron en segundos, dejando solo cenizas y ese olorcito tenue a papel quemado. No todos los puentes merecen ser reconstruidos. Esa tarde salí a caminar por el mercado del pueblo. Estuve practicando mi italiano con los puestos donde ya me conocen. La señora Martínez, que vende las flores más lindas que he visto, insistió en regalarme unas rosas extra para mi comedor. Jeppe, el panadero, siempre me guarda los mejores panes para cuando paso. Nadie de ellos sabía de mi dinero ni de mi pasado. Solo disfrutaban estar conmigo, y yo con ellos. Así debería sentirse una familia. Cálida, sincera, sin dobles intenciones ni resentimientos escondidos. Esa noche hablé con mi asesor financiero en Nueva York. Le di instrucciones sobre mis últimas donaciones.
Una fundación para adultos mayores que han sido abandonados por sus familias. Becas para mamás solteras que quieren empezar sus propios negocios. Y un fondo para ayudar a gente a salir de ambientes familiares tóxicos. Por fin mi dinero estaba sirviendo para algo que sí valía la pena. Algo que realmente representaba quién soy. En vez de sostener a personas que nunca supieron valorarme. Mientras el sol se ocultaba sobre el lago Cao. Y el cielo se pintaba de naranjas y morados intensos. Levanté mi copa de vino y brindé en silencio. Por las segundas oportunidades. Por la independencia que llega aunque sea tarde. Y por el acto valiente de elegirte a ti misma cuando nadie más lo hace. Tenía 70 años, y mi vida de verdad apenas comenzaba. La mujer que hace 6 meses era tratada como la sirvienta de una tiendita. Ahora vivía como la reina que siempre fue, aunque nadie lo notara antes. Y lo más bonito, es que esta no era el final de mi historia. Era apenas el principio. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en mis zapatos? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo aquí otra